Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia, el libro que este programa interpreta para ustedes, comprender la naturaleza humana. La esencia de este libro es, ¿cómo podemos salir del laberinto de la naturaleza humana y llevarnos mejor con los demás? Cada uno tiene su propia comprensión del término naturaleza humana, especialmente cuando experimentamos cambios en la vida, tendemos a tener una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es exactamente la naturaleza humana? Podemos entenderlo como la naturaleza de los adultos, que se esconde bajo cada expresión y cada acción de cada uno. Si dominamos el método correcto, podemos ver la humanidad oculta de cada persona a partir de los detalles del comportamiento de una persona en la vida diaria, y aquellos comportamientos que antes no podíamos comprender también se pueden ver a través del análisis de la naturaleza humana. Para nosotros, dominar el método de la comprensión de la naturaleza humana también puede darnos una comprensión más clara de nuestro propio corazón y permitirnos saber cómo llevarnos bien con los demás. Cuando enfrentamos una gran presión o tenemos algunos problemas mentales menores, podemos usar los principios de este libro para analizarnos a nosotros mismos y encontrar una salida. ¿Hablamos tan poderosamente de conocimiento de la naturaleza humana? ¿Quién lo propuso por primera vez? Quizás no hayas oído hablar de esta persona. El nombre del autor es Alfred Adler, un experto austriaco en el campo del espíritu individual y que una vez fue profesor invitado en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Adler es una figura muy importante en el campo de la psicología y su maestro es el famoso Freud. Adler cree que no solo los psicólogos están capacitados para estudiar psicología, sino que cada uno de nosotros puede dominar una cierta cantidad de conocimientos psicológicos, que no solo son responsables de nosotros mismos, sino también de toda la sociedad. El propósito de la psicología es hacer felices a las personas, no limitarse solo a la investigación académica. Adler fundó la investigación en psicología individual orientada al autoestudio y se convirtió en el fundador de la psicología individual. Este libro es su obra autorizada sobre psicología individual. Aquí presentamos brevemente qué es el ego, lo que nos ayudará a comprender mejor el punto de vista de la psicología individual de Adler. De hecho, el concepto de ello, yo y superyo fue propuesto por primera vez por Freud, y son las tres partes principales del espíritu. En pocas palabras, el ello representa los deseos profundos de las personas, el ego es responsable de lidiar con las cosas en el mundo real y el superyo es más similar a la conciencia y el juicio moral. Podemos poner un ejemplo sencillo: cuando una persona te habla mal, tu primera reacción es enfadarte, querer contraatacar e incluso pensar en matar a la otra persona en tu mente. Este impulso primitivo es el ello. Y cuando se consideran los riesgos sociales, morales y legales que implica hacerlo, es cuando el superyo entra en juego. El ego es responsable de armonizar estas dos voces en nuestra cabeza, y elegimos reprimir nuestra ira interior y adoptar una forma más cultivada y civilizada de resolver el problema. Sin embargo, en el periodo posterior Freud estaba obsesionado con el estudio del instinto sexual y atribuyó muchos comportamientos humanos y fenómenos psicológicos a la represión sexual, con lo que Adler no estaba de acuerdo, por lo que se separó del maestro. Y Adler también empezó a prestar más atención a la conciencia social de las personas, prefiriendo dejar que la investigación psicológica saliera de las instituciones de investigación y ayudara a cada uno de nosotros, seres humanos individuales. Después de presentar algunos datos básicos sobre el autor y el libro, les contaré el contenido específico de este libro. Compartiremos la esencia de este libro con ustedes a través de tres aspectos. Primero, hablemos de qué es la naturaleza humana. El segundo aspecto, por eso se dice que los hábitos de comportamiento de las personas son la clave para comprender la naturaleza humana. El tercer aspecto, nos centramos en cómo se forman y clasifican las personalidades de las personas y cómo debemos ajustar nuestras personalidades en la vida. Primera parte. Primero hablemos de qué es la naturaleza humana. Mucha gente equipara los dos conceptos de naturaleza humana y carácter humano, lo cual es erróneo. Adler cree que la naturaleza humana es el atractivo de una persona, diferentes atractivos dominan los diferentes comportamientos de una persona y el carácter de una persona es una síntesis de los hábitos de comportamiento de una persona. Por ejemplo, trabajamos duro para ganar dinero, ese es nuestro comportamiento. Pero, ¿por qué nos comportamos así? En la superficie, es comprar una casa, comprar un automóvil, ir de viaje y vivir más cómodamente, pero detrás de este comportamiento, queremos obtener más felicidad para nosotros mismos y también ir más allá de los demás y vivir mejor que otros, un sentido de superioridad que conduce a una mayor felicidad. Este tipo de motivación que se esconde detrás de la compra de una casa y un coche puede denominarse atractivo humano, es decir, naturaleza humana. El proceso de comprender el atractivo de una persona es en realidad una visión de la naturaleza humana. En el estudio de la psicología, las apelaciones de las personas se dividen en apelaciones superficiales y apelaciones fundamentales. Los llamamientos superficiales son a menudo solo una simple explicación del comportamiento, y el atractivo más fundamental detrás del comportamiento puede denominarse naturaleza humana. Pongamos como ejemplo un caso psicológico: un joven busca ayuda de un consejero psicológico debido a sus propios problemas emocionales. Este hombre es guapo en apariencia, de personalidad considerada, tiene un trabajo bastante bueno y es muy popular entre el sexo opuesto. Normalmente, una persona así debería vivir feliz sin preocuparse por no tener ingresos o encontrar una novia. Sin embargo, le dijo a su consejero psicológico que estaba viviendo una vida muy dolorosa.
En su vida emocional, seguía cambiando de novia. Incluso si ya tenía una chica que le gustaba mucho, todavía no podía evitar buscar otra chica. Mientras tenga la oportunidad, entablará una relación con otras mujeres y se subirá a varios barcos. Esta situación duró muchos años, lo que lo dejó agotado física y mentalmente, no sabía qué le pasaba y estaba muy perturbado. Después de una cuidadosa comunicación con el paciente durante un periodo de tiempo, el consejero psicológico descubrió que encontrar una novia era solo el atractivo superficial del hombre. Cuando era niño fue encerrado solo en casa por su familia, lo que lo dejó con una pesada sombra psicológica. Esta experiencia lo hizo sentir abandonado. Para poder escapar de este sentimiento tuvo que seguir demostrando que estaba en el presencia de otros, es valiosa y necesaria. Por lo tanto, detrás del atractivo superficial de encontrar una novia, su atractivo fundamental es demostrar su existencia a los demás y que los demás lo necesitan. Este llamado fundamental escondido en lo profundo del corazón es lo que llamamos naturaleza humana. Y solo comunicándonos cuidadosamente con las personas y entendiendo las cosas sutiles detrás de su comportamiento, podremos comprender la verdad detrás de su comportamiento. Una vez que sepamos qué es la naturaleza humana, algunas personas dirán, podemos simplemente romper la cacerola y preguntar el final como un psiquiatra, ¿y tenemos que comprender la infancia de otras personas para poder comprender la naturaleza humana de esa persona? Por supuesto que no. Según el autor, los hábitos de comportamiento son la clave para comprender la naturaleza humana. A través de los hábitos de comportamiento de una persona podemos comprender claramente sus exigencias fundamentales. A continuación, les explicaré que los hábitos de comportamiento de las personas son la clave para comprender la naturaleza humana. La segunda parte. ¿Cómo queremos estudiar los hábitos de comportamiento humano? Primero debemos comprender qué son los hábitos de comportamiento humano. Un hábito es un comportamiento que comienza como una elección que hacemos después de pensar deliberadamente, e incluso después de un periodo de tiempo. Cuando dejamos de pensar en ello, este comportamiento continúa, a menudo todos los días. En otras palabras, es una respuesta natural de nuestro sistema nervioso. Cuando el hábito de comportamiento madura, nuestro cerebro entrará en una especie de modo de ahorro de trabajo y ya no participará de todo corazón en el proceso de toma de decisiones del mismo problema, por lo que, a menos que luches deliberadamente contra un hábito o te des cuenta de su existencia. De otros hábitos nuevos, de lo contrario, este patrón de comportamiento siempre surge de forma natural. Pero Adler dio otra definición de hábitos de comportamiento. Creía que los hábitos de comportamiento de una persona se refieren a la forma o método que adopta para realizar sus demandas fundamentales. Por lo tanto, si queremos comprender la humanidad de una persona, podemos comenzar con sus hábitos de comportamiento. A continuación, para ayudarle a comprender más claramente cómo los hábitos de comportamiento reflejan las demandas fundamentales de las personas, escuchemos nuevamente un caso similar. Una paciente le dijo a su consejero psicológico que siempre soñaba con algunos asesinatos. También hay alucinaciones frecuentes de ser asesinada. Estos sueños y alucinaciones han afectado gravemente su vida y la han hecho sentir muy cansada. A los ojos de la gente común, esto puede deberse simplemente a demasiada presión. Por supuesto, algunas personas pueden pensar supersticiosamente que se trata de un presagio de mala suerte. Sin embargo, luego de un cuidadoso interrogatorio por parte de un consejero psicológico, se descubrió que la paciente tenía alucinaciones o pesadillas. Una vez que sus padres que vivían en otra ciudad se enteraron, la llamaron para apaciguarla e incluso se apresuraron a visitarla. El consejero psicológico descubrió que la paciente tenía esos sueños o alucinaciones solo para recibir el cuidado de sus padres. Porque en su subconsciente, soñar con ser asesinada significa recibir el cuidado de sus padres después de despertar. Por tanto, en este caso, los sueños y las alucinaciones son una especie de hábito de conducta de esta mujer, y lo que se esconde detrás de este hábito de conducta es su deseo fundamental de ser cuidada. Aunque en este último caso parece que nos resulta muy sencillo analizar el atractivo fundamental de una persona, en la vida real los hábitos de comportamiento de las personas suelen ser muy complicados, por lo que nos resulta difícil ver la humanidad de una persona en la realidad. Es porque está cegado por estos complejos hábitos de comportamiento. Entonces, ¿por qué los hábitos de comportamiento humano son tan complicados? Esto se debe a que la experiencia de crecimiento de cada persona es diferente. Algunas personas crecen en una familia normal y navegan sin problemas. Cuando quiera cuidar de sus padres, adoptará una forma más activa de lograrlo. Y al igual que la mujer que acaba de mencionar, debió encontrar algunos obstáculos en su proceso de crecimiento, que la hicieron expresar de otra manera sus demandas fundamentales. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el atractivo fundamental de una persona en este complejo hábito de conducta? Adler sugirió que podemos hacer todo lo posible para recordar cosas de la infancia y analizar el atractivo fundamental de una persona a través de los recuerdos de la infancia. Porque para un niño, sus hábitos de comportamiento suelen ser relativamente simples y directos. Por ejemplo, cuando un niño quiere ser abrazado por su madre, solo necesita encontrar a su madre y abrir sus brazos directamente a sus brazos. Cuando llegue el momento, simplemente hablar o llorar en voz alta. Estos son mucho más simples que los hábitos de comportamiento de los adultos. Dicho esto, hemos hablado de dos puntos clave. Uno es que es la naturaleza humana y el otro es que la naturaleza humana se esconde detrás de hábitos de comportamiento.
Hagamos aquí un breve resumen. Primero, el significado de naturaleza humana se refiere al atractivo fundamental de las personas, que es la motivación detrás de su comportamiento. Luego hablamos de que los hábitos de comportamiento son la clave del atractivo fundamental. Al analizar los hábitos de comportamiento de una persona, ésta puede encontrar su atractivo fundamental. Al igual que el consejero psicológico mencionado anteriormente, podemos recopilar información sobre alguien que nos rodea para analizar sus demandas fundamentales. Aquí debemos enfatizar un punto, es decir, este tipo de análisis no debe divorciarse del entorno de crecimiento de esa persona, y debemos tener una comprensión completa del entorno de crecimiento de una persona antes de que podamos hacer un análisis de atractivo objetivo. Porque cada uno de nosotros tiene un mal hábito, es decir, estamos acostumbrados a estar en nuestro propio entorno de crecimiento y utilizar nuestro propio estándar de valores para juzgar a los demás, y los resultados obtenidos de esta manera muchas veces no son lo suficientemente objetivos. Ahora que conocemos los hábitos de comportamiento y los atractivos fundamentales de las personas, ¿cómo deberíamos hacer uso de estas dos cosas? ¿O cuál es el propósito de nuestra comprensión de la naturaleza humana? Se trata del carácter humano. El carácter humano es la característica de los hábitos de conducta y un principio seguido por el comportamiento humano. El propósito de nuestra comprensión de la naturaleza humana es ajustar nuestro carácter y hacerlo más acorde con las reglas sociales. A continuación, me centraré en compartir con ustedes cómo se forma y clasifica la personalidad de una persona, y cómo debemos ajustar nuestra personalidad en la vida. La tercera parte. En nuestra vida, a menudo nos referimos a la palabra carácter. Ya sea entrevistando candidatos o reuniéndonos con amigos, analizaremos el carácter de la otra parte a través del discurso y el comportamiento de la otra parte. A través de esta serie de análisis de carácter, determinaremos qué tipo de imagen esa persona deja en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es exactamente el carácter? De hecho, la personalidad es una serie de patrones de acción de hábitos de comportamiento. Sabiendo cómo es la personalidad de una persona, se puede predecir qué tipo de actitud tendrá cuando se enfrente a amigos y dificultades. Antes de profundizar en el carácter, veamos cómo se forma el carácter. La formación del carácter está complejamente influenciada por el entorno de crecimiento y la experiencia social, y tiene un objetivo claro. La personalidad de las personas que crecen sin problemas es muy diferente a la de aquellas que han pasado por dificultades. Esto se debe a que aunque las metas de la personalidad de cada persona son similares, los caminos para perseguirlas son diferentes. Por ejemplo, todos los niños tienen vanidad, y ya sea que embellezcamos esta vanidad con metas elevadas o grandes ambiciones, no podemos ocultar la existencia de la vanidad. ¿Y cómo satisfacer tu vanidad? La forma más directa para los niños es mostrar juguetes que no tienen delante de otros niños. Para los niños de familias adineradas, se pueden obtener fácilmente juguetes raros, pero es difícil para los niños de familias comunes tenerlos. En este momento, bajo la premisa del mismo objetivo, el niño de una familia común y corriente no puede satisfacer su vanidad, en este momento necesita utilizar diversas razones para consolarse, o decirse a sí mismo que el juguete no es nada divertido, o dígase a sí mismo que, aunque no hay forma de conseguirlo ahora, aún puede conseguir ese tipo de juguete mediante esfuerzos futuros. Es después de experiencias tan diferentes una y otra vez que las actitudes de los dos tipos de niños para enfrentar las cosas serán significativamente diferentes, que es el proceso de establecer dos personalidades diferentes. No es difícil descubrir a través de la observación que los niños de familias relativamente ricas suelen tener mucha confianza y prefieren afrontar una tarea con una actitud sencilla al completarla. Esto se debe precisamente a que en su experiencia de crecimiento, es fácil satisfacer su propia vanidad sin desvíos. Los niños de familias normales suelen mostrar falta de confianza en sí mismos y son más buenos pensando al realizar una tarea. Después de comprender el proceso de formación de la personalidad, veamos nuevamente la clasificación de la personalidad. Adler dividió la personalidad humana en dos tipos, personalidad social y personalidad egoísta. Las personas con personalidad social suelen ser más optimistas y menos agresivas, tienen como objetivo de vida ayudar a los demás y satisfacer sus propias necesidades ayudando a los demás, por lo general tienden a ignorar sus propios deseos y exigencias personales. Las personas con personalidad egoísta suelen ser más agresivas y vanidosas, generalmente presentan una serie de rasgos de personalidad como los celos, el odio y la avaricia. Las personas con una personalidad egoísta primero considerarán sus propios intereses cuando se encuentren con cosas y utilizarán si pueden obtener ganancias como criterio de juicio. En opinión del autor, no hay personas en el mundo con una personalidad absolutamente egoísta, ni tampoco hay personas con una personalidad absolutamente social. En realidad, todo el mundo busca un equilibrio entre una personalidad egoísta y una personalidad social. Una persona demasiado egoísta perderá gradualmente el contacto con la realidad y se aislará y enfermará. Y una persona demasiado desinteresada y obediente también hará que su vida llegue a los extremos. Entonces, ¿cómo podemos manejar la relación entre la personalidad social y la personalidad egoísta en la personalidad? Tomemos como ejemplo el tema del matrimonio. Gran parte de los conflictos entre marido y mujer tienen su origen en la llamada incompatibilidad de personalidad. O es porque una de las partes es demasiado egoísta y nunca considera los sentimientos de la otra parte, o porque una de las partes es demasiado desinteresada e indirectamente cultiva el egoísmo de la otra parte.
Este desequilibrio de personalidad entre las dos partes provocará la falta del respeto más básico entre marido y mujer. Imagínese, si la esposa simplemente limpiara el piso, el esposo no solo no le agradeciera, sino que también pisara huellas de zapatos por todas partes y no respetara en absoluto los resultados laborales de la otra parte, la esposa definitivamente estaría insatisfecha. Cada vez más profundo, y tarde o temprano estallará. Este es el resultado del desequilibrio de la personalidad. Por tanto, en el proceso de comunicación interpersonal, solo podemos evitar la aparición de conflictos si mantenemos en equilibrio nuestra propia personalidad y tenemos en cuenta los sentimientos e intereses de los demás mientras consideramos los nuestros propios. En opinión del autor, la razón por la que la personalidad de una persona se desarrolla en una dirección extrema suele ser causada por una o dos cosas insatisfactorias. Después de que suceden tales cosas insatisfactorias, la personalidad de una persona fácilmente pierde el equilibrio. Si la personalidad desequilibrada no se ajusta, la vida de esta persona se volverá muy miserable. ¿Cómo entender este punto de vista? Por ejemplo, una persona es encarcelada por robar una suma de dinero porque su familia es pobre. No solo no reflexiona sobre el comportamiento incorrecto de robar, sino que considera este castigo como un trato injusto por parte de Dios, y luego se enorgullece de este castigo y considera a todos y a todo en el mundo como hostil, como si todo en el mundo existiera para lastimarlo. Este tipo de personas se aislarán gradualmente, se volverán cada vez más egoístas, ya no estarán dispuestas a comunicarse con los demás y su personalidad se distorsionará, lo que también es una manifestación de un desequilibrio de la personalidad. Ahora que sabemos que el desequilibrio de la personalidad es tan perjudicial para nosotros, ¿cómo manejamos la relación entre nuestra personalidad social y nuestra personalidad egoísta? Adler cree que los cambios en las emociones de las personas pueden reflejar directamente la tendencia de nuestra personalidad, lo que significa que podemos juzgar la personalidad de una persona a través de las emociones que expresa. Por ejemplo, si hay una persona a la que le gusta aislarse y siempre adopta una actitud hostil hacia el mundo exterior, a menudo mostrará enfado, ansiedad y mezquindad. Si queremos equilibrar nuestra personalidad, necesitamos conocer algunas habilidades y métodos básicos para controlar las emociones. Tomemos como ejemplo la ira. Recordemos, ¿en qué tipo de situaciones de la vida es fácil perder los estribos? Cuando la cena estuvo lista, les ordenamos a nuestros hijos que dejaran de ver la televisión. En lugar de apagar la televisión, los niños pusieron el volumen al máximo y nos ignoraron. En esta situación, es fácil que nos sintamos enojados, pero ¿cómo se forma este enojo? Claramente el enfado surge porque nuestro objetivo de apagar la televisión no se está consiguiendo, y no hay otra manera de hacerlo. Es decir, nuestra ira surge del complejo de inferioridad de la impotencia, no tenemos la capacidad de hacer que nuestros hijos nos escuchen y solo podemos desahogar nuestra insatisfacción interior a través de la ira. Al igual que la ira, la inquietud y la mezquindad surgen de sentimientos de inferioridad e impotencia. Sigamos mirando el ejemplo anterior, dado que no tenemos forma de decirles a nuestros hijos que apaguen la televisión con una simple oración, ¿significa eso que realmente no tenemos otra opción? De hecho, si somos lo suficientemente decididos y pacientes, seguramente podremos aprender de este revés y encontrar otras formas de resolver el problema en lugar de quedar atrapados en una ira impotente. Al llevarnos bien con los niños en el futuro, a través de la acumulación de experiencia, seremos cada vez mejores en nuestro trato con los niños. Este es el principio de que podemos mejorar nuestras vidas adquiriendo una comprensión de la naturaleza humana. Finalmente, debemos entender que no somos psicólogos profesionales. En el proceso de conocer la naturaleza humana, es difícil analizar resultados 100% correctos debido a la falta de suficiente conocimiento profesional y acumulación de experiencia, así que no intente evaluar precipitadamente a otros, o cambiar a otros. La razón por la que todo el mundo tiene una personalidad u otra está influenciada por el complejo entorno de crecimiento, no tenemos necesidad ni calificación para emitir juicios. La razón por la que necesitamos comprender el método de comprensión de la naturaleza humana es mejorar nuestros propios hábitos de comportamiento, ajustar nuestra propia personalidad, hacer que nuestra personalidad esté más en línea con las reglas sociales y volvernos más optimistas, fuertes y pacíficos. Ahora, revisemos el contenido principal de este libro. En primer lugar, el primer punto de vista que compartimos es que el significado de la naturaleza humana es el atractivo fundamental de una persona. El proceso de explorar el atractivo fundamental de una persona es el proceso de obtener conocimiento de su humanidad. En la segunda parte, compartimos que los hábitos de comportamiento de las personas son la clave para comprender la naturaleza humana. Los hábitos de comportamiento se refieren a los comportamientos que las personas adoptan para lograr sus demandas fundamentales. Los hábitos de comportamiento de los adultos son más complicados y los hábitos de comportamiento de los niños son relativamente simples, por lo que cuando analizamos el atractivo fundamental de una persona, debemos intentar recopilar los recuerdos de la infancia de la otra persona. En la tercera parte compartimos contigo el tema de cómo se forma el carácter humano. El carácter humano se refiere a las características de los hábitos de conducta, los cuales se pueden dividir en dos tipos, personalidad egoísta y personalidad social. El propósito de nuestra comprensión de la naturaleza humana es ajustar nuestra personalidad para que se ajuste a las reglas sociales, ni demasiado egoísta ni demasiado social. Además, cuando surgen problemas en la vida, hay que afrontarlos con calma, cultivar un carácter fuerte y optimista y evitar la ira, la ansiedad y otras emociones. Este es el final de este episodio del programa.
¿Qué piensas diferente al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?